como bien saben, ayer se celebró un nuevo pleno en las Cortes Regionales, un pleno en el que se aprobaron, entre otras cosas, pues, modificación de la Ley de Tributos Cedidos y, por supuesto, se debatió de educación porque así parecía que quería el Partido Socialista. Y en el Partido Popular, que no eludimos los debates, pues si el Partido Socialista solicitó y se aprobó su inclusión dentro del orden del día para debatir sobre educación, pues de eso se trataba. Y desde luego lo que sí tenemos por costumbre, tanto desde el Gobierno como desde luego desde el Grupo Parlamentario, es hablar, y hablar en sede parlamentaria, de las medidas que se están poniendo sobre la mesa desde el Gobierno regional para frenar la caída de la economía y del empleo y sobre todo para garantizar los servicios básicos esenciales. Pero desde luego esto parece ser que al Partido Socialista no le interesa mucho, porque como ocurre pleno tras pleno, vimos a un Partido Socialista cada vez más perdido, cada vez más dividido, cada vez cada uno diciendo lo que tiene por conveniente con independencia de lo que otro ha dicho fuera o ha pensado fuera o ha hecho fuera, y haciendo cosas, yo creo que impropias de quien propone un debate parlamentario. Cuando gobernaban, y desde luego por miedo a perder las elecciones, el Partido Socialista con Barreda, con el alcalde de Toledo y con todos los que hoy forman la bancada socialista, no tomaron ninguna medida. Y prueba de ello es la situación económica en la que desde luego han dejado esta comunidad autónoma. Pero si eso es grave, que es muy grave, porque no se nos puede olvidar que la consecuencia de muchas medidas de las que ahora se están tomando es el no haberlas tomado entonces el gobierno de Barreda, ahora pues se han metido en la trinchera, y bueno, lejos de apoyar y de ayudar en estas medidas, en mejorarlas o en opinar, por lo menos de manera constructiva, como sí lo están haciendo sectores sociales importantes, empresarios, trabajadores, pues ellos, como siempre, a las barricadas. Y desde luego entendemos que esto pues no tiene nada más que un único objetivo y una finalidad, y es que si no hacen esto, pues esto supone el final del único discurso que tienen. Este es el único objetivo de su discurso político: el ruido, la algarada y la alarma social. Como les digo, un discurso político basado en el miedo, en alarmar a los ciudadanos, pero alarmarlos a base de mentiras y de demagogia, como venimos denunciando reiteradamente. Yo lo he hecho aquí y mis compañeros tenemos que hacerlo a diario, porque estamos todos los días oyendo nada más que mentira tras mentira sobre hechos que ni prueban ni demuestran y que el único objetivo es alertar a los ciudadanos. Desde luego nosotros estamos convencidos que el Gobierno regional, el Gobierno de María Dolores Cospedal y el Gobierno nacional de Mariano Rajoy está tomando medidas para garantizar las prestaciones de los servicios sociales básicos, para garantizar una educación y una sanidad universal, gratuita y de calidad para todos y de todos los servicios sociales básicos. Y las malas prácticas de los socialistas en su gestión de los recursos públicos, que todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha y todos los ciudadanos españoles sabemos que el dinero público es de todos, los únicos que no lo saben deben ser todavía los señores del Partido Socialista. Pues como decía, estas malas prácticas son las que están poniendo en riesgo, las que han puesto en riesgo este sistema. Y desde luego el Partido Popular esto no lo puede tolerar ni lo va a tolerar. El Partido Popular tomará las medidas que sean necesarias, justas y equitativas para darle la vuelta a esta situación. Por ello, desde luego, se están tomando medidas que creo que todos hemos calificado sin ambajes, sin escondernos, de nada. Yo creo que con la verdad por delante, porque la situación está para eso. Son medidas duras, dolorosas e impopulares y, sobre todo, nada electoralistas, pero desde luego estrictamente necesarios si queremos mantener los servicios públicos esenciales. Un partido como el Partido Socialista, anclado en el populismo, en el clientelismo, en la política de la subvención, nos ha llevado a esto. Y desde luego el Partido Popular no lo va a hacer. La situación, hoy lo decía uno de nuestros portavoces, Carlos Floriano, nos han llevado al límite, al borde del precipicio. Estamos agarrados a esa cornisa y desde luego lo que no va a hacer el Partido Popular
en ningún gobierno y en ningún lugar donde un cargo electo del Partido Popular ocupe una responsabilidad, es cometer más irresponsabilidades que nos lleven a caer. Hay que tomar las medidas que hay que tomar en situaciones excepcionales, y la inmensa mayoría de las que se están tomando son excepcionales y, como hemos dicho en otras ocasiones, temporales hasta que salvemos, tanto nuestra comunidad como en el caso de la nación, salvemos la situación. El gobierno de Barreda, con el PSOE, apoyándole incondicionalmente y siempre, porque nunca hemos oído una palabra crítica, dejó Castilla-La Mancha en la quiebra técnica. Y desde luego ahora lo que se está haciendo, además de salvar estos servicios sociales básicos, es pagar lo que se dejaron a deber. Esto solo puede hacerse a base de tomar medidas en las que desde luego tiene que primar la gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos, porque desde luego pagar lo que se debe es una premisa fundamental de cualquier gobierno serio y responsable que se precie. Los socialistas lo primero que deberían haber hecho es pedir perdón a la sociedad castellano-manchega, en su conjunto, y a toda la sociedad española, porque desde luego están siendo los mayores perjudicados como consecuencia de su gestión. Y puesto que querían hablar de educación, yo le voy a dar algunos datos. El gobierno de los socialistas en Castilla-La Mancha, el de Barreda, el del señor Moreno, que viene ahora por aquí alarmando mucho a la población, el del señor alcalde de Toledo, el de todos y cada uno de los presidentes que ahora, por muy divididos que estén, ven que se les derrumba el chiringuito, dejaron a deber, los que hoy forman la bancada socialista y antes eran gobierno, en educación más de 170 millones de euros. Dejaron a deber 2.888.000 millones, o sea, perdón, 2.888.000 euros, es decir, casi 3 millones de euros a los libreros de Castilla-La Mancha. Dejaron a deber 14 millones de euros de las rutas escolares, ahora que tanto predican y tan preocupados están por la educación. Esto sí es poner en riesgo el sistema educativo en Castilla-La Mancha. Porque miren ustedes, detrás de todas estas empresas que nos han prestado servicios, como los transportistas, como los libreros, hay muchísimas familias y muchísimas personas que han visto cómo se ha puesto en riesgo su proyecto empresarial, cómo han perdido en muchos casos algunos trabajadores sus empleos por el incumplimiento de un gobierno irresponsable que ha gastado más de lo que tenía y más de lo que debía, y ahora los socialistas vienen encima quejándose porque se están tomando medidas para pagar sus trampas. Esto es inaudito. Pero verdaderamente el problema del Partido Socialista, que tiene muchos, pero sobre todo en educación, es que no quieren enfrentarse a que el sistema educativo ese de la LOCSE, cuyo máximo autor era el señor Rubalcaba, la figura del profesor ha quedado absolutamente devaluada y ha perdido su autoridad. Que a pesar de la bajada de la ratio en las aulas, esto no ha mejorado los resultados. Y ahí tenemos los datos de fracaso escolar en España. 34% de fracaso escolar. Un sistema que desde luego ha demostrado que no funciona y es insostenible. Y prueba de que no quieren enfrentarse al problema y de que no quieren oír lo que ellos han hecho, es lo que ayer sucedía en las Cortes de Castilla-La Mancha. De bochorno. Como mínimo, se puede calificar de bochornoso que un grupo proponente de un debate general, que son ellos los que propusieron que se incluyera en el orden del día un debate sobre este tema, abandonasen la sala y dejasen únicamente a quien iba a actuar como portavoz, la señora Rodrigo, y se fueran a la calle a ponerse delante de los focos en la sala de prensa, para montar otra vez otra algarada, para hacer ruido, con el único afán de ser vistos y de seguir alarmando a los ciudadanos. Pues miren ustedes, en democracia, y más cuando eres el proponente de un debate, lo que hay que hacer es hablar y debatir. Y hay que hablar y debatir en el salón de plenos, no delante de los micrófonos de la sala de prensa. Pero desde luego a ellos esto no les importa nada. Ellos ahora mismo solo tienen una consigna política: hacer ruido, alarmar, que se les vea y ser vistos, con el único objetivo de recuperar el poder. ¿Para qué? Para volver a hacer lo mismo que han venido haciendo
sobre todo y fundamentalmente en sus últimos años de gestión. En el Grupo Parlamentario Popular, desde luego, estamos convencidos que para conseguir el objetivo de la recuperación económica, generar empleo y mantener los servicios, hay que poner en orden las cuentas públicas. Hay que alcanzar el equilibrio presupuestario y, sobre todo, generar financiación. Y se le olvida, desde luego, al Partido Socialista, ahora, gracias a Dios, en la oposición, que gracias a la adopción de estas medidas, esta comunidad autónoma puede recurrir de nuevo al crédito, porque el Partido Socialista no ha salido en las romerías que tienen organizadas últimamente para dar ruedas de prensa. Se le ha olvidado decir que esta comunidad autónoma no solo estaba en la quiebra porque ellos dejaron de pagar lo que debían y porque gastaban más de lo que ingresaban, sino porque además el gobierno del señor Zapatero, del señor Rubalcaba y de Elena Salgado prohibió terminantemente a esta comunidad autónoma recurrir al crédito. El señor Barreda, cuando era presidente, tenía terminantemente prohibido por el gobierno socialista de la nación recurrir al préstamo, con lo cual la bola y la deuda se iba haciendo cada vez más grande. Frente a esto, desde luego, nos encontramos con un gobierno, tanto nacional como regional, que está tomando medidas tan importantes como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley de Emprendedores en Castilla-La Mancha, los mecanismos de pago a proveedores de ayuntamientos y comunidades autónomas, para que los empresarios, las pymes, los autónomos, cobren lo que, como en el caso de Puerto Llano, como en el caso de esta comunidad autónoma, el señor Hermoso Murillo y el señor Barreda dejaron a deber. Y lo que ha ocurrido en esta comunidad autónoma pues tendría muchos calificativos, pero por ser respetuosos, yo creo que con decir que simplemente y sin ambajes ha sido una irresponsabilidad total de sus gestores, nosotros desde luego no nos vamos a comportar así. Ante la irresponsabilidad más absoluta, la total responsabilidad y compromiso del Partido Popular en sacar a nuestra tierra de donde nos han metido. Porque por supuesto que han dejado mucho sin pagar, pero también hay que contarle a los ciudadanos las paradojas de este equipo de malos gestores. Por ejemplo, en esta comunidad autónoma se han pagado obras como las del Polideportivo Rey Juan Carlos en Ciudad Real, que no se han ejecutado. Sin embargo, se han paralizado colegios como en Tarancón, tan preocupados como están por la educación, que estaba realizándose, sin embargo pagan otras obras. Esto es alucinante. O sea, lo de estos señores es que no tiene nombre. Pero bueno, no hay tampoco que olvidarse que se han gastado auténticas fortunas y millones de euros de nuestro dinero, de nuestros impuestos, en coches de lujo, como el del señor Barreda, que se lo estaban comiendo los ratones. 70 millones de las antiguas pesetas costó el vehículo. Relojes suizos. Sí, señores, han aparecido facturas de relojes suizos de alta gama. Se han gastado en comidas y en puros, que han sido facturados con cargo a la Junta después de las comilonas de los señores del gobierno socialista. Y esto los ciudadanos tienen que saberlo. O los 300.000 euros que se gastaban semanalmente en la televisión de Castilla-La Mancha. O los 3 millones de euros del defensor del pueblo, teniendo otro defensor del pueblo, un organismo duplicado. O 1,5 millones en el Consejo Económico y Social. Eso sí, ellos no cambian. Estos son sus datos, estos son sus cifras, pero ellos siguen con su misma política, porque el perder las elecciones, el pasar a la oposición, no les ha hecho que se olviden de su política clientelar, ni de nada de lo que venían haciendo cuando era el gobierno. Y la prueba es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ha declarado la nulidad de los contratos de 6 destacados socialistas. La inmensa mayoría de ellos encabezaron candidaturas a las elecciones municipales en importantes pueblos de esta provincia, y como perdieron las elecciones, sus amigos del Partido Socialista hacen lo que han venido haciendo durante todos sus años de gobierno: recolocarlos bien recolocados y con buenos sueldos. Pero mientras, la Diputación Provincial de Ciudad Real anuncia despidos en otros departamentos de la institución provincial, y además avisan de que van a ampliar la reforma laboral que tanto han criticado. Pero habrá que tener descaro
de criticar algo y aplicarlo. Si es usted tan bueno y tan generoso, sea usted generoso cuando despide a la gente. Estas son las contradicciones a las que nos tienen acostumbradas el Partido Socialista de Castilla-La Mancha y el Partido Socialista de España. El PSOE, desde luego, ni en España ni en Castilla-La Mancha han sabido estar, ni están a la altura de las circunstancias. Unas circunstancias excepcionales, como consecuencia de una política, como ya les decía, basada en la subvención arbitraria y el clientelismo político. Y si ellos no están dispuestos a participar en el esfuerzo de sacar a Castilla-La Mancha de donde la han metido, al menos deberían dejarnos a los que sí estamos dispuestos a trabajar, sin tener que soportar a diario la mentira y la insidia, que lo único que está generando es desconfianza y alarma social innecesaria entre los ciudadanos. Los castellano-manchegos ya han sufrido bastante como consecuencia de su nefasta gestión. No sigan haciéndoles sufrir más con sus mentiras infundadas y maliciosas que solo tienen su origen y su fin en su estrategia política. Muchas gracias.